Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy vamos a estar analizando la Snyder Cut, la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder que finalmente se estrenó por HBO Max y un montón de plataformas. Tuve la posibilidad de verla en el día de ayer, una película que como todos ustedes saben dura 4 horas. La idea de este video es más o menos hacer una pequeña comparación y las diferencias básicas. Hay que verla muchas veces, creo yo, para poder ir descubriendo algunas cosas. Pero en principio es un primer vistazo de lo que me ha dejado, de las sensaciones y lo que me parece esta versión, si uno la compara con la de Joss Whedon, ¿no? Que se había estrenado allá por el 2017. Para recordar un poco el cuadro de situación, la película original estaba dirigida por Joss Whedon y Zack Snyder. Zack Snyder fue despedido y fue Whedon el que tomó la posta, ¿no? Para poder completar el trabajo de Zack Snyder. Algo muy distinto, porque Warner metió la cuchara de lo que Snyder tenía en mente originalmente. Y esto quedó plasmado en esta versión que se estrenó en el día de ayer. Aquella película original que dura 2 horas, esta que dura 4 horas, claramente la visión del director era mucho más profunda, era mucho más desarrollada y abarcaba un contenido individual de cada uno de los personajes mucho más extenso. Algo que entiendo yo no se podría haber estrenado jamás en los cines. Esto ocurre porque estamos en pandemia y de hecho creo que gracias a la pandemia esta película existe en parte, y la otra gran parte, más allá del esfuerzo del director de que esto sea realidad, ha tenido que ver con el fandom, que ha hecho un movimiento en las redes sociales enorme. Pero creo que esta película jamás hubiese existido si no hubiese habido una pandemia de por medio. Me cuesta creer que esta película hubiese visto la luz del día. Más allá de que muchos fueron escépticos en general, yo particularmente nunca había tomado una postura clara, es decir, bueno, si se hace fenómeno, y si es para mejorar el producto original, que a mí particularmente no me había gustado, en general, a ver, no es que aborrezco la película del 2017, pero la realidad es que no me deja nada, a comparación de otras películas de superhéroes donde uno, a ver, la disfruta y la degusta dentro del mismo universo de ese. No hay que irse a la vereda de enfrente. Me parece que El Hombre de Acero, para mí una de las mejores películas de origen, que forma parte de esta trilogía con Batman vs. Superman y esta Liga de la Justicia, me parece que es mucho más rica, mucho más profunda y me parece que nos deja un sabor mucho más agradable. La diferencia fundamental, o las diferencias fundamentales de esta película, bueno, la duración, 4 horas, ¿no? 4 horas que están divididas en 6 capítulos. Estos 6 capítulos más un epílogo nos llevan mucho más dentro de la vida de los personajes. Y algunos de estos personajes, de los miembros de la liga, salen favorecidos con esta versión de Zack Snyder. Por ejemplo, Cyborg. Me parece que Cyborg es el gran protagonista de esta película. Es uno de los personajes que más se han desarrollado si lo comparamos con la versión original, no solo por su relación personal, después de haber eh, sufrido ese accidente que le costó la vida a su madre. Podemos explorar un poco más de esa vida íntima y de cómo Victor Stone se termina transformando en Cyborg. Sabemos que su padre utilizó una de las cajas madres para utilizar su poder y salvarle la vida a su hijo. Un hijo que había quedado mutilado después de este accidente, un jugador de fútbol americano de las universidades, pero aparte un genio, ¿no? Digno hijo de su padre, digamos, científico, familia de científicos, su madre también, una pensadora enorme, y este accidente en el medio que, bueno, trunca absolutamente todo. Lo nombro a Cyborg primero porque me parece que es el personaje que ha tenido más tiempo en pantalla y que se ha desarrollado más y que más diferencias marca con la versión original. Profundamente podemos palpar y sentir esa transformación y lo que ha tenido que vivir Víctor antes de transformarse en Cyborg. Y una vez transformado en Cyborg, esa monstruosidad que él creía que era, ¿no? Y podemos ver todas las habilidades de Cyborg. Me parece que es uno de los grandes aciertos que Snyder nos ha regalado, es poder ver en detalle todas las cosas, o parte de las cosas que Cyborg puede hacer, comunicarse con las máquinas, repararlas,
construirlas, entrar en todas las redes a nivel mundial, de computadoras, de bancos, es decir, todo un sistema de componentes que ese cuerpo que él tiene le sirven para poder utilizarlo y hacer cantidad de cosas. Algo que en los cómics el personaje sabemos que lo puede hacer, pero en esta película por lo menos podemos ver más en detalle todo lo que él puede hacer, ¿no? Y todos los artilugios que tiene dentro de esa armadura que él utiliza, que forma parte de su cuerpo, parece que es el personaje más logrado de todos. Y es el que, insisto, ha salido más beneficiado en esta versión de Zack Snyder. El otro es Flash. Si uno tiene que hacer un repaso de los personajes. Barry Allen, que va a tener su propia película con Andy Muschietti como director, donde nos prometen pegar ese salto al multiverso y donde nos han prometido también que podemos llegar a ver a varios Batman, al de Michael Keaton, bueno, una gran caja de Pandora, ya que estamos hablando de cajas madres, lo que nos puede llegar a significar esa película. Pero esa es otra historia. Es y sigue siendo el personaje gracioso del grupo. Me parece que los chistes no muy graciosos, algunos en la versión original, funcionan un poco mejor en esta. Y también podemos explorar un poco más de la intimidad de él como personaje. La relación con su padre, que está purgando una condena, acusado de matar a su esposa, a la madre de Flash, y todo lo que él trata de hacer para que su padre en prisión sea feliz, poder conseguir un trabajo, estabilizarse. Eh, la rapidez con la que él acepta cuando Bruce Wayne lo va a buscar para unirse al grupo que él está forjando, bueno, muchas de esas cosas las hemos visto en la película original. Me parece que se pule un poco más el personaje, no a nivel de Cyborg, me parece pega un salto significativo en la historia, pero Flash sigue siendo el personaje más gracioso y me parece que le aporta mucho más a la historia, sus participaciones, su historia en particular, su relación con Iris West, ¿no? Salvándole la vida cuando él va a buscar trabajo en una casa de mascotas, ¿no? En un pet shop. Y después tenemos al resto del grupo. El resto del grupo en general no ha variado mucho con respecto a la versión original. Hay, creo yo, una profundización de Aquaman un poco más íntima, ¿no? Con Mera y con Pulco, uno de sus mentores, ¿no? Esta decisión final que él toma de tomar el tridente, ¿no? Y de hacerse cargo un poco no solo de Atlantis, sino de su propio destino, ¿no? Alguien que está como peleado con la vida, ¿no? A ver, no tiene buena relación con su especie, con su raza, y no está muy convencido de darle una mano a la Liga de la Justicia, hasta que, bueno, la guerra traída por Darkseid y sus lacayos termina golpeándole la puerta en Atlantis, ¿no? De todas formas, creo que es un personaje que también, al igual que Flash, aunque un escaloncito más abajo, ha tenido algunas pequeñas modificaciones que lo hacen más interesante, ¿no? Wonder Woman, creo yo que de la mano de Zack Snyder, es la Wonder Woman ideal, por lo menos para mí. No estoy desmereciendo para nada el trabajo de Patty Jenkins, creo que hizo dos enormes películas de origen de la Mujer Maravilla, fundamentalmente. La primera, lo he dicho en el video donde analizamos Wonder Woman 1984, a mí me gustó mucho más la primera, pero me parece que Diana está muchísimo más desatada en las películas de Snyder. Lo vemos en Batman vs. Superman, y la vemos acá. Es brutal la acción que tiene, cómo pelea, o sea, la vemos en todo su esplendor. Da la impresión de que con Patty Jenkins está un poquito más atada. Es cierto también que en las películas de Wonder Woman, a excepción del combate que ella tiene con Cheetah, muy corto, no tiene la posibilidad de pelear con iguales. ¿A qué me refiero con iguales? Enfrenta a Doomsday en Batman vs. Superman y se enfrenta a un Superman en Liga de la Justicia que no termina todavía de saber dónde está parado después de que lo reviven. Y ahí tiene un enfrentamiento con un igual y la vemos en todo su esplendor. Es maravillosa toda la secuencia del principio de Diana, ¿no? Donde están estos terroristas que quieren volar el museo
y la vemos a ella realmente con todas sus habilidades, repeliendo las balas y reduciendo a estos terroristas de una forma realmente brutal. Por eso digo que está desatada, totalmente desatada. Es la versión que más me gusta de Wonder Woman. Me parece que Zack Snyder les saca lo mejor del personaje, y es mucho más parecido a la de los cómics, digo, en cuanto a su violencia. A ver, no es que yo quiera que Wonder Woman sea más violenta, pero sí que en determinadas situaciones esa violencia inevitablemente tiene que estar, porque lo amerita, porque está enfrentando a enemigos temibles, en algunos casos, con sus mismas habilidades o similares, y en otros casos simples humanos, pero que, a ver, tienen armas y que atentan contra la libertad y contra la vida de un montón de ciudadanos comunes, ¿no? En el caso de Superman, me parece que es el personaje que menos modificaciones ha sufrido con respecto al original. El Superman que vemos, a mí me encanta, Henry Cavill, me parece que la película Hombre de Acero es una de las mejores películas de origen que han hecho en los últimos tiempos. Me parece una película fantástica de Superman. Se acerca mucho más al Superman que a mí me gusta, más allá de que adoro las películas de Christopher Reeve, pero este Superman me parece fantástico y temible a la vez, porque vemos el lado oscuro de Superman. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Bueno, no voy a descubrir nada, el famoso traje negro que utiliza en toda la película. Hay sí una diferencia donde él está un poco más compasivo en el momento en que es revivido. Él no sabe, cuando es revivido, a ver, tiene una amnesia y no sabe quiénes son estos personajes que se le han plantado delante de él. Hablo de Batman, de Wonder Woman, de Cyborg, digamos, de todo el equipo, y los enfrenta. Y a uno realmente le da miedo Superman cuando está enojado. Uno, a ver, se da cuenta de lo que es tenerlo del otro lado, ¿no? Y me parece que eso está muy bien mostrado, ¿no? Superman sabemos que es un gatito, porque es inevitable, es pura bondad. O sea, Clark es, a ver, derroto a Brainiac, pero después saco a un gatito de arriba de un árbol. Eso es Superman, cero maldad. Pero vemos un lado oscuro, quizás no tan oscuro como la versión original, pero los momentos en los que él está enojado y que se enfrenta con Batman, a quien reconoce, ¿no? Pero fundamentalmente a Aquaman, a Cyborg y a Wonder Woman es tremendo. Y ahí uno se da cuenta de lo que es tenerlo enfrente, ¿no? No como aliado, sino como enemigo. Es realmente brutal toda la parte que tiene que ver con Clark, ¿no? Dejo a Batman para el final, mi superhéroe favorito. A mí, particularmente, me, me encanta este Batman, lo he dicho muchísimas veces, me parece que es una de las mejores caracterizaciones, y Ben Affleck, yo lo veo a Ben Affleck y lo veo a Bruce Wayne. No hay forma de que yo no pueda interpretarlo como Bruce Wayne, más allá del traje, ¿no? Físicamente, estéticamente, cuando está vestido simplemente con una camisa y un chaleco, es Bruce Wayne. El porte, el corte de cara. No desmerezco a los otros, que me encantan. Me parece que la trilogía de Nolan es tocar el cielo con las manos, pero son Batman diferentes. Y son de arcos argumentales distintos. Este Batman para esta historia es ideal. No hay vuelta que darle. Ese Batman de Miller, mucho más oscuro, diferente, un traje comiquero totalmente opuesto a lo que habíamos visto en películas anteriores de Batman. Pero para este arco argumental y para esta historia es ideal. Un Batman que se encarga de transmitirnos que está cansado. Lo dice muchísimas veces, 20 años peleando contra criminales en Gotham, nos ha enseñado en quién confiar y en quién no. O sea, sabemos que es un tipo que hace 20 años que está pateándoles el culo a criminales de poca monta, a mafiosos de primera línea y a supervillanos. Y está en un momento de su vida en donde se empieza a replantear algunas cosas. Y aparece la fe, algo que a mí me parece un acierto por parte de Snyder, inculcarle algo de fe a Batman, ¿no? Como para humanizarlo un poco más. A ver, no es que no lo sea, pero siempre es un personaje oscuro, genial, y que a mí particularmente, a diferencia de la película anterior, creo que se sigue sosteniendo de la misma forma, y tiene sí algunos momentos distintos. Esa relación con Alfred no es tan detectivesco de pronto, eso quizás es lo que yo le pongo en el debe, ¿no? No tenemos la versión detectivesca de Batman, es como que por momentos se da más cuenta de las cosas Alfred que Bruce, pero bueno, es en un contexto
mucho más grande, en un conflicto mucho más grande. Y ese conflicto, me parece que la película lo desarrolla muy bien. El conflicto es la invasión, la famosa invasión de Darkseid. ¿Ese Darkseid el villano principal? No, lo sabemos, es un villano secundario, a futuro va a ser el villano fundamental, uno de los villanos más geniales que tiene el universo de DC. A mí particularmente me encanta, yo siempre he trazado un paralelismo, aunque sé que no tienen nada que ver uno con el otro, con Thanos, el universo marveliano. A ver, el porte también de estos personajes en un punto es similar. Sabemos que Thanos necesita el guantelete más allá de sus habilidades de guerra para ser superpoderoso. Darkseid no necesita nada, Darkseid es superpoderoso y es un personaje inmortal aparte, ¿no? Entonces, tiene un poder inconmensurable, ¿no? Un personaje fantástico. Yo lo he visto lo recuerdo mucho de la serie animada de Superman de finales de los 90, la que vino después de la serie animada de Batman. Ese Darkseid tuvo participación en muchos capítulos y le da una paliza a Superman, ¿no? Y mata a uno de sus mejores amigos con sus rayos Omega. Un personaje que nunca habíamos visto en live action, salvo un pequeño cameo en Smallville, pero casi como una nube negra, digamos, nunca llegó a estar en forma corpórea. Fue, a ver, lo único que vimos live action de Darkseid. Un Darkseid que había sido olvidado por Whedon en la versión original y que creo yo en forma acertada Schneider inserta en esta película, porque lo vemos como algo periférico. Steppenwolf es el personaje, es el villano principal, un Steppenwolf muy distinto al original. A mí es un personaje que no me va ni me viene, sinceramente se los digo, nunca fue de mis villanos favoritos, lo conozco muy poco, ni siquiera lo tenía hasta hace algunos años. Les aclaro que no soy un lector de DC minucioso, los fanáticos obviamente lo conocerán mejor, pero uno más o menos tiene un panorama grande hasta rasgos. Conocía al personaje, sí, pero no en detalle, no era tal vez de los personajes que yo hubiese insertado, de pronto yo lo hubiese puesto a Darkseid directamente, como el villano principal o algún otro personaje que podía llegar a ser insertado. En el caso de Steppenwolf, que pareció un pelele en la primera, sinceramente, estéticamente un pelele, porque no muestra ferocidad. A ver, vos cuando ves un villano, te impone respeto al villano. Bueno, este Steppenwolf, el de la versión original, no imponía nada. Snyder se encargó de modificarlo y vemos a un personaje muchísimo más imponente, oscuro, como lo es toda la película, lo era ya originalmente, pero se ha encargado Snyder de darle más oscuridad y vemos a un Steppenwolf desatado, como Wonder Woman, brutal, fuerza bruta al 200%, ¿no? Y estéticamente lo vemos más imponente, ¿no? No solo por la armadura, sino por el rostro, el casco que utiliza, los cuernos, digamos, es mucho más feroz, ¿no? A la hora de enfrentarse a la liga. Pero en el fondo es un pobre tipo. Y en el fondo termina siendo un pobre tipo. Te termina dando lástima Steppenwolf. Algo que no pasa con, de pronto, algunos villanos marvelianos. Lamentablemente en este punto tengo que hacer la comparación. No quiero hacerla y no voy a hacerla. No me voy a poner a comparar esta película con las de Marvel, porque son dos universos distintos. Y cada uno va por su lado, con aciertos y con errores. Pero me parece que Steppenwolf no es un personaje que tenga la presencia de ese villano, de un Brainiac, por ejemplo, para citar algún villano que tenga que ver con el mundo, con el universo de DC, o algún otro, o alguno de los villanos de Batman, ¿no? Acá tenés que poner un villano que supere a todos esos. Bueno, Steppenwolf es un general, o un ladero, o uno de los guerreros de Darkseid. Lo que se encarga Schneider en esta versión es contarnos los motivos, los por qué. ¿Por qué Steppenwolf viene a la Tierra? ¿Lo hace porque se despierta una de las cajas madres? ¿O lo hace porque quiere? Y acá es donde él empieza a explicarnos la mitología de esta película, que creo que es una de las cosas más geniales que ha tenido la Schneider Cut. La mitología de DC y la mitología de hacia dónde se van moviendo las cosas a lo largo de los milenios. Porque hay una introducción que es un claro homenaje al Señor de los Anillos. Yo lo dije en el video reacción del último tráiler. Toda la secuencia de Darkseid llegando a la Tierra, nos enteramos que Darkseid ya había venido a la Tierra para conquistarla y evidentemente había fracasado. A ver, no había que ver la secuencia para darnos cuenta. Positivamente sabemos que fracasó, si no la Tierra no hubiese existido. Y en donde vemos que él y su ejército se enfrentan a una alianza, ¿no? Y el relato de esa milenaria batalla es idéntico a Galadriel cuando nos cuenta en el inicio de la Comunidad del Anillo
cómo Sauron pierde el dedo y pierde el anillo. La famosa unión, ¿no? Alianza entre los hombres y los elfos, para enfrentar a Mordor. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, nada más que no es humanos y elfos, sino que son humanos, atlantes que todavía no fueron desterrados al mar, sino que todavía están en la superficie, se manejan en barcos, un dato muy interesante, ¿no? Donde vemos al rey de los atlantes. Tenemos a las amazonas, ¿no? A toda su casta guerrera, vemos a la reina Hipólita y a sus lugartenientes. Están los humanos, están los dioses, podemos ver a Zeus, ¿no? Esto en el tráiler también se veía, ¿no? Los dioses que están físicamente en la tierra para poder salvar este mundo, y los linternas. Vemos a un linterna verde, que evidentemente es el guardián del sector que corresponde a la Tierra. Para aquellos que no lo saben, los linternas verdes son guardianes galácticos. Cada linterna tiene un sector del universo asignado. Bueno, este que vemos es el que evidentemente tenía el sector de la Tierra, y es muy interesante el detalle de que usa ropas de esa época, ¿no? de miles de años atrás, no son como harapos, no tiene esos trajes modernos que de pronto podemos ver en las distintas caracterizaciones que hemos visto de los linternas. Todos unidos contra un villano en común, en forma separada, cada grupo atacándolo por su lado. O sea, no es que es una alianza para trabajar en conjunto, y esto también lo explican, forma parte de la mitología, y lo terminan derrotándolo a Darkseid. Un Darkseid que descubre la ecuación de la antivida, que la vemos graficada en el cielo, en la superficie de la Tierra, y que es una ecuación matemática que a Darkseid le permite ser el dueño absoluto de todo lo que existe, ¿no? Esa ecuación antivida es algo que él ha anhelado durante mucho tiempo. Acá debo compararlo con Thanos, es como para Thanos conseguir el guantelete y todas las gemas del infinito, ¿no? Es el equivalente de uno y de otro, ¿no? Esa ecuación antivida quedó marcada en la Tierra, cuando él golpeó con su martillo la superficie del planeta Tierra. Pero da la sensación en el medio como que Darkseid se olvida de la Tierra, ¿no? Porque pasan los milenios, nos traen el concepto de los guardianes, que cada planeta tiene guardianes específicos, que son metahumanos en muchos casos, y en el caso particular de la Tierra, que los ha tenido y no han sido siempre los mismos, ¿no? Era una era de dioses aquella, estaban todavía los dioses del Olimpo, ¿no? Y las amazonas, a ver, eran un grupo de guardianes o protectores, ¿no? Pónganle ustedes el nombre que quieran, y esos protectores se encargaban de repeler invasiones como la de Darkseid, que es un conquistador de mundos, que es alguien que tiene bajo su yugo decenas de miles de mundos. Pero la Tierra es como que quedó anulada en su mapa de conquista, ¿no? Después de esa derrota, él se concentró por otro lado, nos presentan dentro de su plan de conquista a las 3 cajas madre, ¿no? Y esas 3 cajas madre también descubrimos, por eso hablo de la expansión de la mitología que nos da esta película, descubrimos que están representados por seres, son criaturas que habitan en las cajas madres, o por lo menos toman la forma de las cajas madres y todo su poder metido en esas cajas. Son también como hechiceros que trabajan para Darkseid, ¿no? Obviamente, el gran objetivo de Darkseid era unir las 3 cajas, formar la famosa unión de las cajas y poder tener el poder absoluto para conquistar el planeta Tierra, algo que sabemos que no logró hace 5.000 años atrás, y que a lo largo de esta película Steppenwolf tiene como objetivo conseguir esas 3 cajas para servirle, y que Darkseid lo vuelva a cobijar en su séquito. Y acá también Snyder se encarga de develarnos el motivo por el cual Steppenwolf llega a la Tierra. Las cajas se despiertan. ¿Por qué se despiertan las cajas? Otro paso más de la mitología que nos develan. Cuando Superman muere a manos de Doomsday, ese grito que pega Superman antes de morir genera una onda expansiva. Esa onda expansiva recorre todo el mundo y despierta a una de las cajas, ¿no? Ese grito de muerte de Superman es la señal que Steppenwolf, en su mundo, en su realidad, en su universo, detecta para decir: el kryptoniano se murió. Y acá sabemos positivamente, esto ya había sido no tan explicado, pero sabíamos que Darkseid no invadía la Tierra porque había un kryptoniano. Era miedo al kryptoniano y sus poderes incalculables. Entonces,
al no estar el defensor de turno de la Tierra, como antiguamente habían sido varios, ahora solo quedó uno. En realidad hay muchos metahumanos, pero el defensor de la Tierra, con los poderes suficientes como para repeler una invasión de esa magnitud, es Superman. Le da luz verde y la caja se despierta y el primer lugar donde él llega es la isla de las Amazonas. Todo eso se respeta igual que la película original. Steppenwolf llegando a la isla de las Amazonas es muchísimo más brutal el combate que tiene con ellas y cómo las derrota, mucho más sanguinario. Lo mismo pasa con Atlantis cuando él va y recupera la otra caja. Y en menor medida la tercera y última para poder ensamblarlas. Hay en el medio una fortaleza que Steppenwolf crea. Los motivos por los cuales Steppenwolf quiere conquistar este mundo en nombre de Darkseid es porque nos enteramos que Steppenwolf fue desterrado por Darkseid, por haberlo traicionado, y por elevar su ego por sobre los intereses del dios supremo que es Darkseid. Acá nos cuentan el móvil de Steppenwolf. ¿Por qué Steppenwolf hace lo que hace? No lo sabemos en la primera película, pero acá nos explican los por qué. Y eso a mí me parece que es muy importante y es muy válido. Sabemos qué lo mueve a Steppenwolf, ¿no? Él quiere volver a ser respetado por Darkseid. No sé si la palabra es respetado, porque Darkseid en realidad no respeta a nadie, pero en definitiva que forme parte de su reino, que vuelva a formar parte de su séquito de guerreros, algo que este personaje ha dejado de ser desde hace un tiempo. A medida que Steppenwolf va consiguiendo las cajas y forja su fortaleza en esta ciudad de Rusia afectada por la radioactividad después de un accidente nuclear de hace algunos años atrás, lo hace en una vieja planta nuclear, esto se respeta igual. La diferencia es que no hay habitantes, como sí había en la película original, como para que tengan la excusa los integrantes de la Liga para poder salvar a alguien. Acá no hay, es un lugar muerto, es un Chernobyl, para que ustedes lo puedan comprender un poco más. Y en la medida que va insertando las cajas en una especie de pared, podemos ver lo que para el mundo de DC son hologramas. Él tiene contacto con Dizad. Dizad, que aparece en esta película, es uno de los hombres de confianza de Darkseid, ¿no? La mano derecha vendría a ser, prácticamente. Y tiene un diálogo con él. Y él aparece no en la forma de holograma clásico que conocemos, como de pronto podemos ver en el universo marveliano o en Star Wars, sino que es como que le aparece, empieza a derretir y con una figura de fuego, con el rostro de Dizad, lo vemos charlando con él y más tarde también apareciendo Darkseid, ¿no? Cuando Steppenwolf descubre que la ecuación antivida está en la Tierra y ahí es donde un poco nos enteramos de que ellos en realidad nunca sabían que estaban en el planeta donde Darkseid había sido derrotado. Quizás ahí sí tengamos un pequeño hueco argumental, porque me cuesta creer que Darkseid no sepa que la ecuación de la vida, que él sabía que estaba en la Tierra, no se haya dado cuenta que el planeta que Steppenwolf quiere conquistar en su nombre es justamente la Tierra, ¿no? Entonces, ahí no a mí por lo menos no me terminó de cerrar mucho eso, pero creo que es un detalle en definitiva que no tiene mayor importancia. En definitiva, entiendo yo que la película y el objetivo de Snyder es, les voy a mostrar una película épica en todos los aspectos. Y es una película épica en todos los aspectos. Un poco larga, sí, con algunos baches narrativos, algo típico de Snyder, también, hay que reconocerlo, con un villano que, insisto, no es el pelele de la primera, pero es un personaje que me parece a mí te termina dando lástima, como yo decía al principio, por querer desesperadamente ser aceptado por Darkseid y todo lo que hace lo hace por él y termina fracasando como todos ustedes saben al final. Pese a eso tengo que reconocerle al personaje que le pega una paliza bárbara a la Liga de la Justicia. Y por ahí la presencia de Superman después de haber sido revivido es fundamental, porque se empieza a inclinar la balanza para la Liga cuando aparece Superman. Steppenwolf solito con los Parademons se encargan de sinceramente darle una paliza a los miembros de la Liga. Es un ida y vuelta, pero se la banca Steppenwolf. Eso hay que reconocérselo al personaje. No es de mis favoritos, yo, insisto, hubiese elegido otro villano, pero me parece que en el mano a mano lo hace muy bien. Esta película, que ahora tendremos el gran dilema si es canon o no es canon, para Warner no lo es, deja abierto un montón de cuestiones,
porque, a ver, termina como la original, pero con un final diferente. ¿Qué quiero decir? Stephen Wolf es derrotado, pero no de la forma en que lo vemos en la original. Él pierde ante Superman y el miedo que lo embarga es detectado por los parademons y se lo llevan, ¿no? Se lo llevan de vuelta a su universo. Acá el final de Stephen Wolf, y a mí me encantó, es brutal, brutal, porque no solamente Superman lo perfora con sus rayos, sino que le amputa uno de sus cuernos y lo termina Aquaman ensartando con su tridente y Wonder Woman le corta la cabeza. Wonder Woman lo decapita, lo cual a mí no me queda otra cosa que aplaudir, porque me parece que estamos viendo a la Wonder Woman de los cómics. En este momento, por eso yo digo, con Snyder está totalmente desatada, no solo en los mano a mano, sino en un momento cumbre, decapitándolo a Stephen Wolf. Cuando se estaba abriendo el portal, donde estaba Darkseid y todo su séquito más íntimo y sus ejércitos, y donde devuelven el cuerpo mutilado de Stephen Wolf y Darkseid con el pie termina casi como si fuese un jugador de fútbol, parando la cabeza, ¿no? Y pisándola la cabeza de Stephen Wolf, que termina pobre teniendo un final, creo yo, a nivel guerrero digno, pero se termina yendo por la puerta de atrás y termina más humillado que nunca, y es el fin definitivo para este personaje. Darkseid habla de volver a hacer planes, la Tierra es algo, y más ahora sabiendo que es el mismo mundo que él había visitado hace muchos años, donde está la ecuación antivida. Entiendo que Darcy ha conquistado cientos de miles de mundos, y que probablemente no recuerde que haya estado ahí. Generalmente este tipo de personajes recuerdan las victorias y no las derrotas, probablemente por ahí venga, pero en definitiva, Darkseid nos deja la punta de que van a preparar todo para volver a la Tierra, pero a la vieja usanza, no como lo venía haciendo hasta ahora. Y lo dejamos ahí, para un futuro que no sabemos hacia dónde va a ir. Y un cierre de película que, después de un cameo de Marciano Detective, el séptimo integrante de la Liga de la Justicia, un personaje fundamental, un personaje clásico, que si ustedes ven Supergirl, obviamente saben de quién estoy hablando, porque es un personaje recurrente, que está permanentemente, y con un cierre, un epílogo que nos muestra, y que en realidad ese epílogo sirve para abrirnos varias puertas de cara al futuro, si es que esta película, que repito, para Warner no es canon, al menos hasta ahora, puede llegar a tener distintas continuaciones. ¿Cuáles son esas aristas que nos deja el epílogo? Bueno, podemos ver a Lex Luthor al final, escapando de Arkham, del psiquiátrico de Gotham. Vemos que está en su yate, que convoca a Deathstroke, ¿no? Para que lo case a Batman, pero antes de que vaya en busca de Batman le dice que es Bruce Wayne, lo cual me parece que a este personaje le cambia un poco la ecuación de lo que tenía pensado hacer antes de saber quién es Batman. Ahí tenemos una arista. Después tenemos, por otro lado, un Superman que vuelve a la granja de los Kent con Lois. Nos dan a entender no solo que se casaron, sino que ella está embarazada. O sea, podremos tener al hijo o los hijos de Superman de cara al futuro. Por otro lado, tenemos la pesadilla de Bruce, ¿no? Ese mundo apocalíptico que él ya había visto, ¿no? En donde podemos verlo con Deathstroke, podemos verlo con Mera, donde nos enteramos que Wonder Woman murió, podemos ver una pequeña escena de un funeral donde sus hermanas amazonas le rinden un funeral casi de estado, donde sabemos que Aquaman también murió porque Mera tiene su tridente y busca venganza desesperadamente, donde está Cyborg, donde está también Flash con una armadura distinta, una armadura que es igual a la de la pesadilla que Bruce tiene en Batman vs. Superman, atento con esto, forma parte de ese mismo sueño, de ese mismo multiverso, en un mundo, insisto, totalmente apocalíptico, con las naves de Darkseid que recorren todo el planeta, donde Superman tiene el cuerpo de Lois destruido en sus brazos, no es un primer plano, pero sabemos que ella muere, y que el culpable de la muerte es Bruce, es Batman, y eso lo termina enloqueciendo a Superman. Es un Superman totalmente loco, desquiciado, que es aprovechado por Darkseid, y que lo tiene como su gran general en esta conquista del planeta Tierra, y donde ellos tienen que tratar de cambiar ese presente de alguna forma. Creo que Flash es la clave para
para todo esto, para volver atrás en el tiempo, corregir todo esto, porque es imposible enfrentarse a Superman, un Superman vengativo. No aparece en el sueño con el traje negro, sino con su traje clásico, pero es un poco una continuación de lo que habíamos visto en el sueño anterior de Bruce en Batman vs. Superman. Y la famosa escena final del Joker, de Jared Leto, que es el otro miembro de este grupo de renegados y de fugitivos que tratan de derrocar a Superman y de tratar de corregir todo el despelote que se armó en este mundo alternativo o en esta pesadilla que Bruce está teniendo en ese momento, después vemos que despierta. La secuencia de Jared Leto volviendo a interpretar al Joker me pareció fantástica. Y me parece que es una redención del personaje de Jared Leto, que habíamos visto en Escuadrón Suicida y que no había convencido a nadie, porque sinceramente no es el Joker. Parece más un pandillero de Centroamérica, todo tatuado y con esos dientes de plata, y no es el Joker que uno tiene visto de los cómics o de las distintas adaptaciones. Este Joker que vemos acá es un Joker mucho más parecido al clásico. Me parece que está bastante más sobrio, y el juego de ida y vuelta que tiene con Batman es el ida y vuelta que Batman suele tener con el Joker. Trabajan por conveniencia, en un mundo post-apocalíptico, se echan en cara lo de la muerte de Luis, ¿no? De que es todo culpa de Batman y que estamos en este infierno por culpa tuya. Por ahí Bruce le retruca de que Harley Quinn, cuando murió en sus brazos, no sabemos si asesinada por Bruce, en qué circunstancias, le dijo, por favor, matalo al Joker, se lo echa en cara. Es como un tocado, ¿no? Un ida y vuelta entre dos personajes que se necesitan. Son el agua y el aceite, pero se necesitan, porque se complementan. Esto lo sabemos, de toda la vida ha sido así. Me parece que ese ida y vuelta es muy interesante, y, en definitiva, termina abriendo la puerta para algo que no sabemos si se va a desarrollar en esa pesadilla o qué es lo que vamos a tener de cara al futuro. Me gustó esos 4 o 5 minutos donde aparece este Joker mucho más sobrio, y que, a ver, por ahí le echa en cara también, o le recuerda a quienes murieron, su padre, su madre, Robin, no sabemos qué Robin, no sabemos cuál de todos, esto no se aclara, pero sabemos por lo que vimos en Batman vs. Superman que está el traje de Robin en la Baticueva, pintado con aerosol, y es claramente el Joker el que escribió, y esto toma, ¿no?, parte del arco argumental del cómic, Una muerte en la familia, que es donde el Joker asesina a uno de los Robin. Todo esto está presente en esta película, que a mí particularmente se me pasó bastante rápido, y que en definitiva son 4 horas, pero creo que se han disfrutado. No creo que sea la mejor película de superhéroes, lejos está de estarlo para mí. Creo que no entra ni en las 3 primeras, particularmente Infinity War, Spider-Man 2 de Sam Raimi y Batman el Caballero de la Noche son las 3 mejores películas de superhéroes que yo he visto. Pero cada uno puede poner y armar su propio ranking. Esto creo que es importante decirlo, creo que cada uno tiene que armar su ranking sin importarle lo que le diga el otro, ¿no? Hay una sensación como que si a vos esto no te gusta, entonces no se puede, no sirve, o no se puede, o no es válido. Todo este tipo de cosas me parece a mí que hay que respetar lo que cada uno decida. Esto ha sido una movida de gran parte del fandom. Creo que es imposible dejar de lado esto cuando uno ve la película, porque esta película existe gracias a la movida del fandom, a Snyder de haber cumplido su sueño, de haber podido mostrarle a sus fanáticos y al mundo su versión, su visión de lo que es el universo de DC, y fundamentalmente lo que es la Liga de la Justicia, con la inserción de Marciano Detective al final. Hay toda una secuencia después de la pesadilla de Bruce, donde aparece Marciano Detective y se presenta ante Bruce como para decir, acá estoy, quiero darles una mano, quiero ayudarlos, más allá del cameo que había tenido cuando se transformó en Martha Kent y estuvo con Lois. Es un personaje que es el séptimo de los 7 líderes de la Liga de la Justicia. Hay muchos otros personajes, Atom, por ejemplo, que es uno de los científicos que ha aparecido en esta versión, y que en el futuro sabemos que este personaje se va a terminar transformando en Atom. Bueno, por eso digo que es enorme el abanico de posibilidades que ha dejado esta película.
un sueño cumplido para muchos, que han podido disfrutar de la versión de Snyder. Para mí, muy superior a la original. El gran problema de toda esta historia es Warner y saber a partir de ahora qué va a pasar con esto. Todas estas aristas que yo le comenté recién van a llegar a puerto, vamos a tener una segunda parte. La segunda parte que vamos a tener, ¿a partir de qué punto se toma? ¿A partir de este punto o de la película original que nada tiene que ver con esto? Salvo en una pequeña estructura de columna vertebral narrativa y de escenas que se mantuvieron. Es, creo yo, parte de los grandes quilombos que tiene DC y de la gran diferencia que Marvel ha marcado estructuralmente a la hora de querer contar su historia, que es muy distinta a la de DC, pero que la ha organizado y la ha dividido y la ha programado y la ha ejecutado a la perfección. Y DC ha tenido idas y vueltas hasta el punto de que tenemos el Batman de Pattinson, tenemos el de Nolan, tenemos el de Keaton, son épocas distintas, es cierto, pero tardó mucho más tiempo en tratar de armar una historia para que todos los personajes sean presentados y después confluyan en un universo cinematográfico de DC. Me parece que es una película para disfrutarla, creo que hay que hacer varias reviews porque hay muchos guiños por descubrir, hay un cameo de Mark Twain, quien fuera Jimmy Olsen en las películas de Christopher Reeve de Superman, haciendo de policía que cuida el monumento en honor a Superman. Toda esa escena había sido quitada y acá la podemos tener. Me parece que es una película hecha con muchísimo amor por parte de Zack Snyder. Eso es indiscutido. Nadie puede discutir esta historia. Es decir, esto está hecho con muchísimo amor por él, por todo lo que le pasó en su vida, por la pérdida de su hija, a quien le dedica la película al final, pero básicamente el empuje que ha recibido y el cariño por parte de los fanáticos. Para ir cerrando, hay una reflexión que mientras veía la película la fui pensando un poco y digo, hay que escuchar al fanático cuando se hacen este tipo de películas, o hay que tener un plan sólido basado en todo el material que conocemos, que tiene su propia mitología y que hay que respetar y en consecuencia ejecutar. Bueno, me parece que ni una ni la otra. Me parece que no es que tenés que cambiar todo porque a determinado grupo de fans no le gustó. Me parece que uno lo que tiene que hacer es seriamente encarar un proyecto y ese proyecto ir hacia adelante, construirlo, edificarlo y que después llegue a puerto. DC ha tenido muchos problemas con respecto a esa ejecución. No es que hay que ser sordo a lo que el fandom dice, porque el fanático es el que mejor conoce y probablemente más quiera a todos estos personajes, pero sabemos que no siempre, porque cada uno tiene su propio librito con respecto a lo que quiere ver, ¿no? Yo creo que Snyder en este caso cumplió el sueño de poder mostrarle al público su versión de Liga de la Justicia, como él la había ideado originalmente. Son 4 horas, pero acá está. Es esta, me parece que es mucho más rica, que es mucho más profunda, que es muchísimo más épica, y que abre todo un abanico de posibilidades de cara al futuro, y me parece que enriquece muchísimo más a muchos de estos personajes. Como les dije al principio, algunos salen mejor parados que otros, ¿no? Digo, en cuanto a la evolución del relato de quién es quién, pero me parece que es un evento para respetar. En época de pandemia el gran evento ha sido este, y todo el mundo está hablando de esta película que en definitiva a mí particularmente me pone muy feliz que esté, porque ha hecho feliz a mucha gente y fundamentalmente a Schneider, que la ha pasado muy mal, que ha podido cumplir su sueño. Lo que va a pasar en el futuro, realmente no lo sé. No lo sé, esto depende de Schneider, que no tiene una pésima relación con Warner. No sé Warner qué va a hacer de cara al futuro, tiene sus propios proyectos individuales, pero a nivel Liga de la Justicia realmente no lo sabemos. En principio está la película, disfrútenla, revéanla porque tiene mucho contenido para poder ir sacando cosas, para hacer comparaciones, para debatir, para ver qué se puede desprender y qué se puede desarrollar en el futuro de todo esto. Y se ha cumplido finalmente lo que muchos soñaban y lo que otros creían que era imposible. La Zack Snyder de la Liga de la Justicia está estrenada, está disponible, y esta ha sido entonces una reseña a grandes rasgos de lo que me ha dejado a mí particularmente la película que vi el último jueves, cuando se estuvo estrenando en la mayoría de las plataformas.
Si les gustó el video, denle like porque ayuda muchísimo, visiten Eurocinema, suscríbanse al canal y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir.